que Dios es nuestro Señor y Salvador. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos que Dios es nuestro Señor, pero realmente creemos que Dios es nuestro Señor y Salvador. Realmente estamos confiados en Él, confiamos fielmente y fervientemente de que Él es nuestro Dios y Salvador, de que tenemos promesas y que Él quiere cumplir esas promesas para nosotros. Realmente creemos en ello, creemos cuando tenemos una preocupación, que nuestra confianza, creemos que Dios está haciendo la obra, creemos que Dios restaura nuestros hogares, que Dios restaura nuestra familia. Estamos creyendo, porque todo eso conlleva ¿qué? A creer en Dios. Todo eso nos conlleva a creer en Dios a nosotros. Cuando ponemos toda nuestra confianza, ponemos toda nuestra fe, que Dios hará. Que Dios hará, porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Nosotros solo oramos y Dios hace su voluntad, porque si no tendríamos que decirle, Señor, haga mi voluntad más no la tuya, y no es así. La palabra de Dios dice, Señor, hágase su voluntad, conforme a su voluntad. Nosotros creemos, pero esperamos confiadamente en el amor de Dios, creamos que Dios lo va a hacer en su tiempo y en su voluntad, que es perfecta. Vamos a hablar aquí de uno de los discípulos de Dios. Ellos creyeron y enseguida, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Estamos siguiendo a Dios de todo nuestro corazón. Estamos realmente volviéndonos a Dios sin mirar el mundo. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Dice en Mateo 4, versículo 16, vamos a leer hasta el 20. Ese va a ser nuestro tema, ¿no? Nuestro tópico de hoy día. Creer. Creer significa tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa y sin que esté comprobado o demostrado. Ese es el concepto de creer, de la palabra creer. Es tener algo de manera sin conocerlo. Nosotros solo creemos y confiamos de que así es. Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, para edificación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Quién es la luz? Es Cristo Jesús. Él es nuestra luz. Él es el que resplandece, Él es nuestra luz que vive dentro de nosotros cuando le confesamos, nos arrepentimos y nos volvemos a Él de todo corazón. Y dice en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué fue lo primero que dijo mi Señor Jesucristo? Para poder llegar a Él y creer en Él, tenemos que arrepentirnos. Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el primer punto? El arrepentimiento. Si usted dice creer y no se ha arrepentido, es lo mismo que decir yo no creo, ¿sí? Porque si no hay arrepentimiento, no hay conversión de pecado. Porque Dios quiere entrar en su cuerpo, en su espíritu que está limpio. Y si usted comienza a creer cuando usted dice en la palabra de Dios, dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y en ese Cristo Jesús? Él nos va a limpiar de toda, pero de toda maldad, porque Él quiere entrar en usted y en mí en un cuerpo limpio. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. Ese es el primer punto. Dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de Dios? Es Cristo Jesús. Para que habite la luz en nosotros, tiene que haber arrepentimiento. Sacar lo sucio para que more el Dios limpio, que limpia todo pecado y comencemos, esa luz brilla en nosotros, que es la luz de Cristo. Amén. Y dice en el versículo 18, dice, mire que con qué comienza la predicación de mi Señor Jesucristo, en arrepentimiento. Así que cuando usted vaya a una persona que usted conoce, lo primero que tiene que decir, arrepiéntete de tu pecado, saca todo tu pecado para que Dios obre en ti. Si tú crees que Dios va a perdonar tus pecados, no, es que son tan grandes. ¿Cómo va a creer que Dios va a perdonar si ha hecho tantas cosas tan feas y tan sucias o cosas horribles? Dios perdona. Dios no ve que qué grande, pues, porque no es pecado grande ni pequeño. El pecado es pecado y nos aleja de la presencia de Dios, ¿sí? De la gloria de Dios. Así que Él perdona todo pecado, pero si nos arrepentimos de todo corazón, no solo de boca, sino de todo corazón. Y dice en el versículo 18, dice,
Dice aquí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En el versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y mire lo que dice el versículo 20 que me llama mucho la atención. Y dice, ellos entonces, dejando al instante, ¿qué dice? Después de un día, no, espérate, ¿sabe qué? Yo estoy pescando, yo tengo que hacer la platita, yo tengo que buscar la platita ahorita. No le dijo eso. O yo tengo que llevar la pesca para mi casa, tengo que comer, no, fue cuando. Al instante. Al instante dejaron la red. Al instante, dice, le siguieron. Usted y yo tenemos que seguirle cuando. Al instante a Dios. Es al instante, no cuando tal vez déjame que voy a vender voy a vender tal cosa. No es que el trabajo, no, y siempre va a haber una excusa. Y en vez de acercarse a Dios, ¿usted qué se está haciendo? Se está alejando. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, usted dice, ahorita voy a leer la palabra de Dios, pero viene alguien, le toca la puerta, viene el celular y le saque el celular de un lado. Cuando usted se va a dedicar a orar, a leer la palabra, saque toda distracción de su lado, porque es al instante que va a estar conectado usted con Dios. Amén. Es al instante que usted va a tener esa conexión, esa intimidad con Dios, porque usted está creyendo que si usted ora, usted le pide a Dios, va a tener esa conexión directa con Él, pero que nadie estorbe su comunión. Que nadie le estorbe, porque usted está creyendo. Ellos creyeron, dice, ellos creyeron, porque creyeron, dejaron al instante, ¿qué cosa? Sus redes, y le siguieron. No dijeron, espérate, Señor, espérate un ratito, después, es que todavía me falta, es que todavía, porque siempre va a haber un pretexto. Siempre va a haber un pretexto para seguir a Dios. Aún siendo cristiano, para cuando usted quiere orar, o para cuando usted quiere leer la palabra, o para cuando usted quiere creer en Dios, siempre va a haber un pretexto. ¿Será que Dios lo va a ver? ¿Será que Dios lo hará? ¿Será que será así? Y dice en Marcos 9:23, Marcos 9:23 dice, Marcos 9:23 nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Al que cree todo le es posible. Y si usted todavía no cree que Dios pueda sanarlo, que Dios pueda salvarlo, que Dios pueda hacer algo en su hogar, en su familia, en su esposo, en sus hijos, en su trabajo, si usted no cree, usted no está creyendo en Dios. Usted no está creyendo en las promesas de Dios. Usted no está creyendo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida y es para nosotros. Pero ¿sabe por qué muchas veces no creemos en la palabra de Dios? Porque no la estudiamos, porque no la memorizamos y porque no la meditamos. ¿Sí? Por eso no creemos en la palabra de Dios ni en sus promesas, porque no estudiamos la palabra profundamente, no memorizamos su promesa que dice que al que cree, dice, todo le es posible. ¿Y quién lo dijo? Mi Señor Jesucristo. Si usted está creyendo que Dios va a transformar su vida, así lo hará. Si usted está creyendo que Dios le va a sanar, así